Pablo II, Mehmet Ali Akcar, responsable de intento de asesinato del máximo líder católico acusado. Muchos no creen en el destino, otros creen en los milagros, pero sin importar la razón, hay instantes en las que si algo hubiera pasado de manera distinta, muchas celebridades hubieran dejado de existir y otras posiblemente seguirían con nosotros. Esto es Proyecto Insomnio. Harrison fue apuñalado esta madrugada por un perturbado mental que sacó la puerta de su residencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Proyecto Insomnio. El día de hoy vamos a estar platicando sobre los atentados más populares a las celebridades. Nos encontramos como cada jueves. Damián, güey, ¿cómo estás? Bien, pues intrigado con estos temas porque igual y les vamos a platicar de algunos de estos atentados a artistas que terminaron probablemente con la vida de ellos, algunos otros que pues siguen vivos y pueden contar la historia de viva voz. Sí, güey, por ahí tenemos un capítulo de los asesinatos más populares de la historia donde todos efectivamente murieron. Y aquí, como dice Damián, pues hay unos que sí desafortunadamente perdieron la vida y otros que en su mayoría pues no milagrosamente sobrevivieron, ¿no? Julio, güey, ¿tú cómo estás? Todo chido. Todo en X3. Perfecto, güey. Todo 3X. Todo 3X, sí, güey. No, X3, güey. Rafa, güey, ¿tú cómo estás? Escuchando la presentación de Julio, güey. La verdad es que ¿qué tienen que tener estos tipos en la cabeza, güey, para que los impulse a hacerles daño, güey, a un ser humano de esta manera, güey? O sea, ¿qué tienen que estar pensando, güey? ¿O qué cables no están conectados en su cabeza de manera correcta, güey? Para que digan, voy a lastimar o voy a querer matar, güey. Porque pues eso es el común denominador, güey. Sí, que no lo logren es distinto, claro. Pues vamos a empezar, güey, con el atentado que sufrió el 30 de diciembre de 1999 el ex Beatle George Harrison, ¿no? Otra vez tú y los Beatles. Sin panear tanto, vamos a hablar de George Harrison, que fue apuñalado por un hombre dentro de su mansión en las afueras de Londres, güey. Eran cerca de las 3:30 de la madrugada cuando George Harrison y su esposa Olivia escucharon ruidos extraños que provenían del otro lado de la casa. Un hombre armado con un cuchillo había logrado ingresar por la cocina tras evadir a la seguridad y romper una ventana con una estatua. Okay. Harrison comenzó a gritar Hare Krishna. What the fuck? Y este güey que pensaba, fíjate, este güey, como decía Rafa, ¿qué tienes que tener en la cabeza? Este güey era un desequilibrado mental que pensaba que los Beatles eran brujas, güey. No. Y luego cuando ve a George Harrison diciéndole Hare Krishna, pensó que lo quería hechizar, güey. Y entonces, güey, le entró el cuchillo varias veces a George Harrison, ¿no? Harrison comenta incluso, güey, después de este evento, que afortunadamente él sobrevive, que sintió cómo se llenó de sangre su boca, güey. O sea, que él pensaba que ya lo habían apuñalado, o sea, que lo habían herido de muerte, güey. Entonces, mientras estaba luchando contra el agresor, su esposa toma una lámpara con la que golpea en la cabeza al agresor, le crea una herida pues importante en la cabeza, güey, que lo hace sangrar, y entonces este güey se echa a correr tras ella. Entonces Harrison dice, madre, güey, tengo que ir atrás de ella. Adrenalina y supervivencia. Se para George Harrison y se avienta encima de este güey, y es que lo logran someter, güey. La policía llega, ¿no? Lo detienen, y este güey confiesa que su intención era acabar con él y con Paul McCartney, güey. O sea, también pretendía ir a la casa de Paul McCartney, a atacar a Paul McCartney, güey. George Harrison sobrevive a este atentado, güey. También su esposa, que ellos de verdad pues cuentan, ¿no? Que pensaron que iban a morir a manos de este cabrón. Sería 2 años después que el cáncer cobraría la vida de George Harrison, güey. Pero imagínate vivir un evento de estos, güey. Sí, es traumático, güey, porque aparte te quitan la seguridad que tienes de tu casa, güey, ¿no? Ya cuando ves eso, güey, no puedes dormir tranquilo. El güey fue absuelto por justamente ser diagnosticado con temas mentales, güey. Fue el espantapájaros de Batman, güey. A todos los mandaba Arkham, güey. Sí. Continuando como con esta hilo de armas punzocortantes, güey, para lastimar a otras personas, güey. Fíjate que en el 93 el mundo observaba como una chavita de 17 años estaba liderando el tenis mundial. Pues con su draft y su revete a 2 manos, güey, le ganaba a tenistas ya consagradas, güey, en el ámbito del tenis. Mónica Seles fue la chica más joven en ser la número 1 del ranking mundial de tenis femenino, pero el 30 de abril recibió una puñalada en la espalda y esto cambió su vida, güey.
Ella lamentablemente jamás pudo volver a ser la misma. Y este tipo fue un trastornado mental que se llama Gunther Parche. Es alemán y era fanático de Steffi Graf, que en ese momento era la número 1 del tenis, era la tenista que estaba ganando y rompiéndola. Este tipo pues no soportaba que Mónica Seles le arrebatara por la vía deportiva el primer lugar a Steffi Graf. Y en un juego en Hamburgo, en el cambio de set, pues las tenistas pueden como ir a su banquita y limpiarse el sudor con una toallita o descansar unos segundos. En ese momento, pues cuando están haciendo el cambio de cancha, Mónica Seles se siente en esa banquita. Este tipo brinca la seguridad, llega a ella y la cuchilla por la espalda. Afortunadamente, ella inconscientemente como que se agacha. No porque quería evitar la puñalada, sino porque estás limpiándote, güey, como que... Agarrar una botella de agua o algo, ¿no? Ella como que se agacha y gracias a eso, güey, la puñalada no llegó centímetros más hondo que pudo haber hecho que ella quedara paralítica, güey. O que evidentemente, pues, perdiera la vida, güey. Segundos después de que el tipo la apuñaló, la policía y la seguridad, pues, lo sometieron. Ella intentó levantarse y a los pocos metros se desvaneció, güey. Pues quedó tendida en la arcilla. Estaban jugando en arcilla, güey. Lo que les comentaba es que el cuchillo penetró 3 centímetros y no tocó ningún músculo vital que pudiera haber hecho que ella perdiera la movilidad en el hombro o cosas así. Afortunadamente se salvaron sus pulmones y su omóplato. Si la herida hubiera sido como más profunda, ella pudo haber quedado paralítica. Aunque sí logró el cometido güey, porque sí hizo que se retirara del tenis a comprar en el exacto, güey. Sí. Bueno, en lo que se recuperaba, güey, porque intentó volver, pero no pudo, pero ya con la depresión, güey, como todo lo que pasa después de una atentada así. De hecho, subió de peso, ya no volvió a ser la misma, regresó y volvió a ganar algunos Grand Slam, pero desafortunadamente no fue la misma. Cuando a ella la atacan, ella era la número 2 del mundo. La WTA, una semana después de este ataque, congrega a las 25 tenistas mejores del mundo y les pregunta, o más bien hacen una votación para ver si debía congelarse el ranking hasta que ella se recuperara, güey. Ok. Si ustedes fueran las competidoras, ¿qué hubieran dicho, güey? Yo sí, güey. Que sí, güey. Que sí, Deportivamente creo que sería lo correcto, güey. Pues de las 25, 24 votaron que no, güey. Que no se congelara el ranking mundial. Salvo una, güey, Gabriela Sabatini. Wow. Ella dijo que estaba a favor de que se cogiera el ranking mundial hasta que Mónica Seles se recuperara y pudiera volver a jugar. Evidentemente pues no fue así, se siguió. Que también, o sea, entiendo por parte de las otras que dijeron que no, o sea, como el hecho de que pues, sus mejores años tal vez, o su juventud, o los años donde podrían practicarlo, pues... Bueno, sí, no sabes cuánto tarda en volver. Sí, no sabes cuánto iban a tardar en volver, exacto. Esto hizo que pues ellas dos estuvieran como muy amigas y fuera de las canchas tuvieron como una amistad bastante chida. Y a mediados de la década de los 2010, más o menos por una cosa así, hicieron como un evento de caridad y volvieron a jugar juntas. Evidentemente rivales, pero como un partido de exhibición. ¿Y en ningún momento se señaló como sospechosa Steffi Graf? Digo, Julio a lo mejor que conoce un poquito más de la historia. No, porque, o sea, de hecho, o sea, la entrevista con el atacante, o sea, lo que quería era eso, o sea, era un fanático obsesionado con ese tema y pues... Ya. El fanatismo estaba bien cabrón también, güey. Sí, cañoncísimo. Muy, muy cañón. Dándole un giro totalmente a esta industria, digo, pasando de los deportes a algo más gangsta, literal, güey. Es el tema de Tupac Shakur. Claro. Un rapero conocido de los 90s. Un 7 de septiembre de 1996, Lesene Parish Crooks, mejor conocido en la escena del rap como Tupac Shakur o Machiavelli, fue muerto a manos de un asaltante desconocido en un drive-by. Un drive-by es un tipo de ataque que se hizo como famoso en los 90s, en donde pues una banda va arriba de un auto y pues de la nada comienza a rafaguear hacia la banda contraria. Tupac tenía fama de ser todo un gangsta, pues lo cual no era del todo bueno, ya que había participado en varios tiroteos pues anteriormente. En 1994 ya habían atentado contra su vida a la salida de un estudio de grabación en Nueva York, donde supuestamente intentaban robarle algunas joyas como pretexto de robo, pues lo atacaron. A finales de ese año, en 1994, apareció en otra película y grabó el disco llamado Top Life, que es una de sus obras más famosas.
Le dispararon al salir de un estudio de grabación en pleno centro de Nueva York y fue juzgado también por violar a una mujer en un hotel junto a un grupo de sus amigos. Por este delito cumplió 8 meses en prisión. Mientras Tupac estuvo en la prisión, conoce a otro gran famoso del deporte, Mike Tyson. Ahí se hacen grandes amigos. El pex es que justo cuando Tupac conoce a Mike Tyson y sabe que es boxeador y demás, Mike Tyson lo invita a una pelea en Las Vegas porque Tupac le había compuesto un tema para la presentación. O sea, cuando él entrara, el tema de entrada de Mike Tyson era de Tupac. Entonces, pues justamente en Las Vegas es donde lo asesinan el sábado 7 de septiembre. Por ir ahí a la presentación. Saliendo de la pelea, Tyson. saliendo de la pelea en un alto, es en donde sucede el asesinato de Tupac. El sábado 7 de septiembre, Tupac Shakur y Marion Suge Knight, que era un magnate de la casa de discos Death Row, especializado en el gangsta rap, después de presenciar el combate de Mike Tyson, al parar en un semáforo, el coche que se coloca al lado los empieza a acribillar a balazos desde el interior del otro auto. Knight solamente resultó levemente herido en la cabeza por un rozón de bala, pero Shakur fue ingresado en estado muy grave y el domingo le extrajeron el pulmón derecho derivado de las heridas de bala. El 13 de septiembre fue declarado muerto. Aunque no hay una pista definitiva, se sospecha que el atentado está relacionado con las peleas entre bandas callejeras a las cuales pertenecía de Los Ángeles, e incluso hay una teoría que se deriva de un posible ajuste de cuentas relacionado con Death Row, el cual es un sello discográfico al cual él quería abandonar, pues tras alguno de sus éxitos y darse cuenta que podía ser independiente. Pues se manejan estas dos situaciones, güey. Imagínate. O por el dinero, güey. Es correcto. Chino dinero. Hay un capítulo del precio de la historia donde les dicen, güey, pues te vamos a vender el... Porque era en donde iba él, donde lo mataron, era un BMW negro. Ok. Y lo quieren vender en $1.5 million, güey. Ah, sí. O sea, es una... Para la gente que le gusta todo esto, güey. Colección. Sí, claro. Es algo coleccionable. Wow. Está bien cañón, güey. Fíjate que hablando de ese mismo género, si yo les digo el nombre de Curtis James Jackson III, tal vez no tengan la menor idea de quién estoy hablando. Filósofo, pensador. Es nacido en Nueva York en 1975 en Queens. Salió en un Super Bowl, o en el último Super Bowl, 50 Cent. Salió colgado de cabeza. Salió colgado de cabeza. Sí, memes, güey. Ya es $1. Ya es $1. Cuando vas llegando a la casa y vas perdiendo la batalla, güey, ¿no? Está bien, bueno. Fíjate que antes de dedicarse de lleno a la música, era narcotraficante. Su mamá se dedicaba a esto. Lamentablemente su mamá la asesinan cuando él tiene 12 años. Oh. La asesinan y el tipo que la asesina, después de haberla drogado y de haberla emborrachado, le prende fuego a su casa, güey. O sea, imagínate, güey, pues, crecer también con ese tema, güey, está cañón. Después de ahí, pues se va a vivir a casa de su abuela. Pero el 24 de mayo del 2000, Darryl Bum atacó a 50 Cent afuera de la casa de su abuela, güey. Él iba a bordo de un vehículo, 50 Cent estaba con otro amigo y en la plena calle se acerca otro coche, pasa y le dispara en 9 ocasiones a quemarropa. Ay, güey. Con una pistola 9 milímetros, una bala le pega en el pulgar derecho y sale por su dedo meñique, otra en el brazo, en la cadera, en ambas piernas, en el pecho y en la mejilla izquierda. Ah, no mames, güey, no se murió, perdón, güey. Wow. Sí, güey. Increíblemente, güey, se recuperó en 5 meses. Durante estos meses, pues, usaba andadera y demás. Y por eso, pues, a lo mejor su cuerpo musculoso, que conocemos por todo ese tema de la rehabilitación. Y este atentado hizo que tuviera una inflamación permanente en la lengua, que hizo que su voz se hiciera un poco más grave. Y como el estilo tan particular que tiene 50 Cent, se debe a esta inflamación permanente que tiene en la lengua, güey, ¿no? Como les decía, antes de la fama, pues tenía una vida muy difícil, güey, ¿no? O sea, que tu madre sea asesinada y la manera en la que todavía es asesinada está complicado. Infancias duras. Ajá, él también practicaba box y vendía crack cuando uno estaba en la escuela, güey. Fue arrestado en 1994 por ayudar a vender cocaína a un policía que estaba encubierto, güey. Todo mal. Sí, todo mal. Tanto que pues, le gustaba la música y tampoco su disco lo impulsaba mucho y se va a Canadá a buscar como oportunidades. Y el representante de Eminem escucha su disco y se lo presenta a Eminem. Y Eminem dice, este güey va a ser... Una historia, ¿no? Va a ser cabrón. Wow. Y se lo presenta a Dr. Dre, que también salió en el Super Bowl. Y es el padrino de Eminem. Y ahí es donde empiezan a lanzar
a 50 Cent, ¿no? A la fama. Wow. Sí. Saludo a Eminem, entonces. Hay una película buena, güey, que se llama Out of Straight of Hampton, que es justamente donde sale Ice Cube, Snoop Dogg, Dr. Dre, güey, todos esos güeyes. Está buenísima, güey. Sí, pues también se apoya, ¿no? O sea, al final del día, por ejemplo, en el soundtrack de la película de 8 millas o de 8 Mile de Eminem, pues parte del soundtrack es una canción de 50 Cent. Y güey, continuando con los atentados a celebridades, en la noche del 3 de diciembre de 1976, Bob Marley, su esposa y los miembros de su banda The Wailers fueron atacados por 7 hombres que abrieron fuego contra ellos en 87 ocasiones. 87 disparos, güey. Con razón sacó la de Buffalo Soldier. Los músicos corrieron a esconderse al baño, se amontonaron en la bañera para protegerse. Uno de los atacantes fue hasta la cocina. 5 disparos impactaron en el manager de Bob Marley, mientras que Bob Marley se tiró hacia una pared para protegerse. Una bala le rozó la cabeza a su esposa Rita, la cual sangraba evidentemente por la herida y gritaba desesperadamente buscando a Bob Marley. Bob Marley tenía un rozón de una bala en el brazo que evidentemente pues, le provocaba como pues, que estuviera como sangrando, pero evidentemente el más grave era su manager, que había recibido 5 impactos. La bala o la como esquirla de la bala se le quedó en el brazo a Bob Marley de por vida, ya que no se la pudieron extraer. Lo vendaron y de hecho hay muchas imágenes de Bob Marley que parece que trae como un gafete de capitán, Claro, de fútbol, que sí. es justamente donde le impactó la bala. No se sabe a ciencia cierta quién estuvo detrás de este ataque. Se especula que fue una situación política y social que vivía Jamaica en ese momento la que llevaría como a que se suscitara esto. También hay mucha confusión porque dicen que cómo es posible que 7 personas con 87 balazos no mataron a nadie, ¿no? Claro. Que fue mala puntería también. Sí, güey. Incluso se habla de que iban tras Don Taylor, que era el manager de Bob Marley, que fue el que resultó más herido, ya que se dice que tenía una adicción con las apuestas y el juego y todo este rollo. El atentado tiene todavía, como les comento, muchas interrogantes, pero incluso en su libro Don Taylor escribió en sus memorias que se llaman Marley and Me, como la película del perro. Sí, Marley and Me. Me, claro. Que gran peli. Gran peli. Pues, que Ahí según esto, güey, las hay un perro de autoridades... fondo, güey, que justamente se escucha. Sí, ambientación, güey, ya sin necesidad de Ambientación meterle real, efectos. güey. Ese güey escribe ahí en sus memorias, güey, que las autoridades llevaron a Bob Marley y a él a presenciar la ejecución de 2 de los agresores, güey. La madre, güey. Imagínate, güey. Y también se destaca de este atentado que 2 días después del atentado Bob Marley regresó a los escenarios. Cuando se le preguntó 2 días. el por qué, él dijo que la gente que está tratando de hacer que este mundo sea un peor lugar no se toma ni un solo día libre, güey. Que cómo podría tomarse él un día libre, güey. La madre. Ilumina la oscuridad, decía. Wow. Crack, güey. Sí, sí. Crack el Bob Marley, güey. Yo creo que este es el atentado como que a lo mejor más conocido del que vamos a hablar el día de hoy, y fue a Juan Pablo II, al Papa, el 13 de mayo de 1981, aproximadamente a las 5:20 de la tarde. El Papa Juan Pablo II recibió 4 disparos frente a casi más de 30,000 personas que estaban congregadas en la Plaza de San Pedro, en pleno corazón del Vaticano. 2 de las balas le dieron en su estómago, una alcanzó el brazo derecho y la otra rozó su mano izquierda. Juan Pablo II tuvo que ser sometido para salvar su vida a una cirugía de emergencia, dado que las balas alcanzaron su abdomen y produjeron una perforación intestinal. Ay, güey, ¿cómo no se murió? Su estado era grave, güey, por la pérdida de sangre, pero pues al final, gracias a la intervención médica, pues pudo sobrevivir. Si ustedes ven el video, el Papa va en un carrito, en ese tiempo Como pues era el tipo de Papa. golf, ¿no? Ajá. El papamóvil. Pues gracias a eso, güey, el papamóvil ya tuvo como las medidas de seguridad más eficientes. Un cristal porque antes no lo blindado, tenía. ¿no? Literal era ok. como un cochito de golf donde él iba saludando. Incluso había momentos en los que podía tocar a los feligreses, y la única seguridad que tenía eran como los agentes que estaban a los costados del coche, güey. Pero como para que la gente no se acercara al coche y los pudieran como atropellar, pero que alguien pues pudiera dispararle, pues no se pensaba, Nadie le güey, pasó ¿no? por la cabeza justo que iban a poder atacar al Papa, güey. Literal, el Papa iba así, como les digo, saludando a todos. De repente recibe los disparos y se ve como el Papa cae, güey.
y ahí ya como que cortan la toma. Bueno, ya no hay como videos donde él está, digamos que tirado así. Yo ya no los encontré. El tipo que lo disparó se llama Mehmet Ali Afka, es de origen turco. Cuando le disparó el Papa tenía 23 años. Evidentemente lo aprenden de inmediato. Este tipo nunca reveló los motivos por el cual él le disparó al Papa. Sí ha dado diferentes versiones. Ha dado, de hecho, 52 versiones diferentes del por qué lo hizo. No, güey. Una de ellas es que el Papa era la reencarnación de todo lo capitalista. Una línea de investigación dice que detrás de este atentado estuvo el servicio de espionaje militar de la ex Unión Soviética, de la URSS, los servicios secretos de Alemania del Este y de Bulgaria, güey. Hay algo que se llama la pista búlgara, que es con esto que les estoy platicando, y que también Aliafka dijo en una de sus declaraciones, güey, que Irán y el mismo Vaticano estaban atrás de este atentado, güey. No, la madre. En otra de sus declaraciones dijo que el mismísimo secretario del Estado Vaticano, en ese momento era Agustino Casaroli, había sido como el cerebro de todo este ataque, güey, que él solamente era el artífice material, güey. Es que al final del día, pues, o sea, sí tuvo que haber tenido una planeación detrás, porque para meter un arma a un evento tan grande donde hay una seguridad tan importante, seguramente y también por la fecha no era tan así, ¿no? Claro, seguramente hubo algo detrás. Es más difícil. Esta versión de que ahora ha sido la URSS es como muy fuerte porque la KGB dicen que ordenó a los servicios secretos de Bulgaria y de Alemania que lo hicieran, güey. Porque Juan Pablo II, él era de Polonia. En Polonia había una causa que se llamaba la Solidarność, que era una federación polaca que estaba en contra de la hegemonía de la Unión Soviética en Europa. Era como un conflicto político, güey, como de intereses. Claro. Aliafka fue detenido y sentenciado en julio del 81 a cadena perpetua en Italia por este atentado. Sin embargo, el presidente lo indultó en el 2000 a petición del Papa. Extraditaron a Aliafka a Turquía, donde igual lo encarcelaron por el asesinato a un periodista en 1979 y por el robo a 2 bancos. La bala entró en el ombligo, a la altura del ombligo, por el lado izquierdo, perforó el colon y el intestino delgado en 5 lugares, pero cambió su trayectoria frente a la aorta central. Si le hubiera tocado, evidentemente el Papa hubiera muerto al instante. Un milagro, güey. Además, la bala atravesó la columna, pero evitó, digamos que cientos nervios por muy poco, lo que hubiesen hecho que hubiera quedado cuadrapléjico, güey. Pero aquí viene algo bien interesante, güey. En diciembre de 1983, Juan Pablo II visitó a Mehmet Ali Afka en la prisión y él lo perdonó. Aquí lo interesante es que cuando están como dentro de la celda, Aliafka le pregunta: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te las arreglaste para salvarte, no? Y el Papa siempre estuvo como muy... Digo, evidentemente lo ayudaron los médicos, güey, sí, claro. Pero él, siendo un hombre de fe, lo que él siempre creyó es que estuvo convencido de que lo había salvado la señora de Fátima, cuya aparición se celebra justamente el 13 de mayo, el día que del atentado, porque esto está relacionado con el tercer secreto de la Virgen de Fátima, que dice: una mano disparó y otra desvió la bala. ¡Hala! Pero chequen. Y los médicos, bueno, chingón. Exacto, güey. Pero chequen esto, güey, porque hay partes bien interesantes. Semanas antes del atentado, los servicios de Francia contra espionaje le dijeron que iba a ser víctima de un atentado, güey. Y evidentemente nunca creyó. Wow. El tema de la Virgen de Fátima, rápido se los explico, güey, para que vean el contexto de todo esto. El 13 de mayo de 1917, la Virgen María, o la Virgen de Fátima, que se le conoce en Portugal, se le apareció a 3 niñitos: Lucía dos Santos, de los hermanos Jacinta y Francisco. En 1941 reveló los secretos y el tercero lo entregó al Vaticano en un sobre en 1957. Pero Juan Pablo II los avaló hasta el 2000. Ok. Y esto decía el tercer secreto de Fátima: un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda pidiendo penitencia con una voz fuerte, y el Papa y varios clérigos exclamando en una montaña y siendo matados después por balas y flechas de soldados. Bajo los 2 brazos de la cruz estaban 2 ángeles. Y esto hace alusión a que
había 2 monjas al lado de Ali Aka. Cuando dispara, una de ellas evita que siga disparando y la otra evita que la multitud lo linche. Entonces es como que hacen como referencia a eso. Cada una con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires. Juan Pablo II dice que en ese momento del atentado él llevaba una imagen de la Virgen María que evidentemente protegió de que la bala no le diera en la aorta. El Papa donó esa bala a la Virgen de Fátima y actualmente esa bala se encuentra en la corona. Ay, güey, wow. Justamente, o sea, lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Después ya el papamóvil como que lo modifican, le ponen acá, le ponen vidrios como blindados para cuando da el tourcito ahí en la plaza de San Petersburgo y toda la onda, ¿no? Sí está... San Pedro, güey. San Pedro, güey, qué pendejo. Sí, de Rusia, y ellos mandaron a matar. Ahorita creo que el que como que lo quitó fue el Papa actual, Francisco, porque él como que confía en la humanidad y tiene este mensaje de reunir otra vez a las personas con la iglesia. No seas un egoísta, ¿no? Que tuitea. Y ya que tuitea cosas y que cambió el trono de oro por madera y demás, ¿no? Pero pues bueno, al final del día pues tomaron sus prevenciones. Y luego, pues continuando con otro atentado, tenemos uno que creo que fue uno de los más mediáticos y que al final del día pues sí, lamentablemente terminó con la vida de esta artista, Selena Quintanilla, mejor conocida en el mundo artístico como la reina como la reina del Tex-Mex o simplemente Selena, ¿no? Un 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas, moría a manos de la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, la conocida como reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla Pérez. Luego de una serie de conciertos y que Selena se popularizó en el Tex-Mex, que es un género que mezcla los ritmos tejanos y los mexicanos por todo Estados Unidos y México, Selena conoce a Yolanda, quien se convertiría en una amiga más y que más adelante sería la presidenta de su club de fans, así como la administradora de sus tiendas boutiques en donde se vendían como los productos, los trajes, perfumes, había estilistas de Selena que te atendían y toda la onda. Saldívar fue ascendida a manager de las boutiques, como les comento. Al poco tiempo, los empleados de la cantante Selena, su diseñador y su prima empezaron a quejarse de la conducta de Yolanda. En enero del 95, Quintanilla Jr. comenzó a recibir llamadas telefónicas y cartas de algunos fans disgustados. Estos habían enviado pagos en un concepto de membresía, suscripción por así decirlo, a cambio de material específico para ellos, un tipo de suscripción de lo de ahora un Patreon, una cosa así. Y pues no habían obtenido ningún beneficio como miembros. Tras investigar estas quejas, se descubrió que Saldívar había malversado $60,000 del club de fans y de las boutiques mediante el uso de cheques falsificados. Después de que la familia Quintanilla confrontase a Yolanda, esta disparó con un revólver de calibre 38 Special la mañana del 31 de marzo de 1995 en un motel de la cadena Days Inn en Corpus Christi. Pero antes del asesinato, hubo una serie de actos que pudieron haber prevenido la muerte de esta artista. El 13 de marzo, Yolanda acude a ver a su abogado y redacta su renuncia después de que la familia Quintanilla la confronta por la malversación de fondos. Ese mismo día, Saldívar se dirigió en un coche a Corpus Christi y se registró en el Sand and Sea Motel, que era un hotel en donde se estaba hospedando Selena y todo su equipo. Saldívar le llama a Selena, le informa que hay mucho tráfico, que no puede llegar a la reunión que habían pactado, que mejor se viesen 40 kilómetros del lugar y que se vieran en un estacionamiento. Quintanilla Jr., él sospecha que este fue el segundo como intento de asesinato de Saldívar, pero no le salió como ella esperaba, porque Selena, como después del pleito y todo, le dice que ok, está bien, pues todavía puedes llevar como mis negocios de ropa en México, lo cual seguramente le salvó la vida a Selena, porque Yolanda Saldívar lleva con la intención de matarla. Yolanda va y regresa la pistola al lugar donde la había adquirido, argumentando que ya no la necesitaba. Primero la compró con el pretexto de que se necesitaba como defender por el tipo de trabajo que tenía. La devuelve con el pretexto de que su papá ya le había dado una calibre 22, que era un poco más pequeña, más discreta y que al final del día pues servía como para lo mismo. Y luego, el 26 de marzo, Yolanda la acompaña en un viaje a Tennessee. Posterior a eso,
Saldívar volvió a comprar la misma pistola que ya había devuelto el 27 de marzo y concertó un encuentro en la habitación del motel con Selena, a quien le pidió acudir sola a la cita, siendo este el tercero de intento de asesinato. Y justamente es el 31 de marzo cuando en el en la cadena de moteles Days Inn, en Corpus Christi, Selena acuerda una cita con Yolanda para que se vean en el cuarto de motel de Yolanda, que era el número 158. Empiezan a mantener una discusión pues bastante como acalorada, como exacto como se diría. Varios de los como ocupantes del hotel se quejaron de los ruidos y de los gritos. Una de las trabajadoras del motel, ya después en las como interrogantes, bueno, en las confesiones y en todo esto de la indagatoria de las pistas y demás, dijo que se escuchó como un estruendo, como cuando un motor de motocicleta o de auto arranca. Y en realidad pues había sido el disparo que le había proporcionado Yolanda a Selena. Esto sucede cuando pues después de reclamarle todo sobre los documentos y todo lo que había hecho de malversación de fondos y demás, Selena pues avienta el maletín que traía Yolanda hacia la cama y se da cuenta que tiene una pistola. Pues simplemente se da la vuelta pues pensando que realmente pues no iba a pasar nada. Y cuando se da la vuelta, Saldívar agarra la pistola, le apunta y le da cerca de la clavícula, perforando una de las arterias que tenemos aquí en el hombro. Pues obviamente empezó a perder sangre profusamente Selena. Alcanza a correr hacia el vestíbulo del hotel pidiendo ayuda, pero los testigos dicen que pues ya iba totalmente empapada en sangre. Se desvanece en el lobby del motel, gritándole a los ocupantes del lugar que la ayudaran porque le iban a volver a disparar. Entonces pues ahí es donde ella pierde la vida, que pues como les comento se pudo haber evitado tal vez si hubieran hecho como caso a todas las señales. Sí, güey. Está bien cañón, güey. Y después en las confesiones pues esta Yolanda dice como de no, pues mi intención solamente pues era suicidarme y no sé qué, pero pues realmente le apuntó a ella. Suicidarme, pero apunté al revés. Suicidarla. Suicidarla. Y pues ya después empiezan como las teorías, ¿no? De que realmente, aparte de los negocios, pues mantenían como una relación sentimental, güey. Y Selena pues la quería dejar y esta tipa era como súper posesiva y demás. Y pues al final del día pues la condenan a... Me parece que... 30 años, ¿no? Creo que termina su sentencia en marzo del 2025, güey. Sí, ya están próximos. Pero no sé si salga libre, la neta. Ojalá no salga. Y pues bueno, al final... Yolanda nos arrebató a un gran ídolo pues, que seguramente hubiera sido... Como la flor, güey. Sí, como eso es un hecho. Se acabó con una de las promesas más importantes del Tex-Mex. Y obviamente estamos comentando como los más relevantes, pero hay un montón de atentados, ¿no? Que han sufrido a Robert Johnson también lo intentaron apuñalar, güey, del Club de los 27, ¿no? Ajá. A Andy Warhol, güey, también. Claro, sí. Le dieron 3 balazos, güey, y a raíz de eso, güey, usó como especie de corset toda su vida, güey. Pero que como chaleco antibalas o algo así. No, o sea, como para, no como para poder bien, güey, pues sí te allí. Wow. No mames, está bien cañón. Pues la verdad es que muchas gracias por seguir hasta acá. Ha sido un muy buen capítulo y escúchenos el próximo jueves. Pero estuvo bueno. Cuídense. Bye. Vámonos. A la comunidad Insomner, y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.